Bueno, Jorge Alejandro Rodríguez, máster IES en Administración, máster también en Negocios Internacionales de la Universidad de Tulane, es nuestro invitado a esta hora a propósito de, bueno, lo que han sido todas estas denuncias sobre utilización de recursos por parte de un sector de la oposición, al cual él señala de desviar fondos. Y esto, bueno, tiene vinculación con dos cosas. Una, con la propia detención de Roland Carreño, los testimonios que presentaba Jorge Rodríguez, que por cierto, caramba, no es ninguna autoridad judicial del país para hacer uso de estos recursos, ¿no? Ni siquiera de la fiscalía, un dirigente político. Y también, bueno, lo que la propia oposición, la propia Primera Justicia planteaba en un documento de exigencias al G4 de transparencia en el manejo de los fondos que el llamado gobierno interino controla. Bueno, bienvenido, Jorge. Y la violación a sus derechos de privacidad, etcétera, y a su debido proceso, nos llenan sin duda alguna de indignación. Entonces, en atención a eso, nos vamos a referir a las consecuencias de las actuaciones del G4 y de las actuaciones de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro, que han puesto al país en una situación de catástrofe. Lo primero que debemos señalar en estos momentos, Vladimir, es lo que está por empezar a ocurrir con el combustible diésel, el último combustible que medianamente se consigue en el país, que es el combustible, el diésel que utilizan la mayor parte de los camiones que transportan los alimentos, muchas de las centrales o de las pocas centrales termoeléctricas que siguen funcionando en el occidente del país, en la zona de Maracaibo y los Andes, y toda la agricultura, todos los tractores, o sea, toda la agricultura es semillas y diésel. O sea, eso, si usted quiere una definición de qué es la agricultura moderna, es semillas y diésel, semillas y combustible. De manera tal que el país en estos momentos está por quedarse sin diésel. ¿Por qué? Porque un grupo de personas, en este caso del G4, han promovido unas sanciones y ahora había una excepción sobre el diésel. Esa excepción se va a levantar y va a crear condiciones sumamente duras para los venezolanos. Como lo he dicho yo en otra oportunidad y me permito repetirlo, o sea, estamos en una situación tan preocupante que en el 2021 habrá venezolanos que digan, oye, qué lástima que se acabó el 2020 cuando no estábamos tan mal. O sea, así de grave es lo que está ocurriendo. Entonces venimos con el tema del manejo de los recursos. El año pasado, tú recordarás, Vladimir, porque fuiste tú junto con Maripile, quienes más abrieron sus espacios para conversar de esto, que nosotros fuimos a la Asamblea Nacional, hicimos un planteamiento crítico sobre el crimen que se estaba cometiendo contra los niños del Hospital JM de Los Ríos. Explicamos por qué la Fundación Simón Bolívar, fundación manejada por Citgo, debía entregar el dinero necesario para salvar la vida de esos niños. Eso se lo explicamos en su cara a Elías Mata, a todos los diputados de la Comisión de Finanzas. De la Comisión de Energía. Tú mismo, Vladimir, viste las intervenciones al respecto. Tuvimos inclusive profundas diferencias con diputados como José Guerra y como con diputados de Primero Justicia y de Voluntad Popular, como Stefanelli y este otro, quienes nos acusaron dijeron de nosotros barbaridades. Y ahí estamos hoy, ahí está hoy la prueba de lo que hace más de año y medio, o más de un año, casi año y medio, venimos denunciando. El uso de los dineros de la Fundación Simón Bolívar, el uso del dinero de Citgo para financiar grupos políticos, pero no solamente para financiar grupos políticos, sino que esa fundación, Vladimir y amigos oyentes, esa fundación que hoy sabemos, y nosotros presentamos las pruebas del año pasado y solicitamos que se investigara, esa fundación se le dijo al país y se nos dijo a nosotros, y se le dijo a Vladimir y se le dijo a ustedes a través de la radio, que esa fundación no podía pagar los tratamientos de quimioterapia de los niños. Yo recuerdo ese punto, lo recuerdo muy bien. Tenía limitaciones legales. Y entonces hoy día queda patente y claro que esa fundación
que permitió que los niños del JM de Los Ríos se murieran de cáncer, estaba pagando las bebentinas Ahora, una pregunta que yo te quiero hacer, Jorge Alejandro, ¿me escuchas? Fíjate. Sí, claro, perfectamente. Fíjate, gracias. Hay el abogado de Carlos Raúl, de Roland Carreño, y también dirigentes voluntarios populares han dicho que Roland Carreño fue obligado a dar esas declaraciones, que es una declaración forzada, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿ustedes tienen elementos que puedan verificar lo que el propio Carreño admitió en ese video? Y ahí volvemos. Yo censuro y critico el tema de Roland Carreño y todo eso. O sea, yo no. Esos son dos puntos distintos. Una cosa es el método y otra cosa es el fondo del asunto. Por eso, exacto. Entonces, yo no nos basemos, Vladimir, en lo que dijo o dejó de decir Roland, basémonos en la realidad. Ayer los mentirosos estos, los sinvergüenzas, los canallas que manejan ese centro de información nacional, no sé cómo es que lo llaman, el centro de información del gobierno legítimo, el nombre que tengan, la oficina de información del gobierno, sacó un comunicado en el que dicen, el manejo es transparente y colocan un link, es decir, un enlace de internet para que uno vea en qué gastaron el dinero. Y tú sabes lo que hay en ese enlace, Vladimir, amigos oyentes, ¿saben lo que hay en el enlace que este gobierno dice? Nada, no hay absolutamente nada. Es decir, estos señores de la Fundación Simón Bolívar se están robando el dinero de los venezolanos. Se están robando el dinero de Citgo. Lo mismo que se hizo, que venía haciendo Maduro y la gente que tenía ya el gobierno de Miraflores antes. Es decir, no existió ninguna diferencia entre el manejo de unos y el manejo de otros. Ha sido exactamente el mismo, un manejo irresponsable e indolente. Y tú me preguntas si tenemos las pruebas. Claro que las tenemos. Y se le suministraron en su momento a la Asamblea Nacional. Y no a la Comisión de Contraloría. Atención, a la Comisión de Energía. La Comisión de Finanzas la Comisión de Finanzas se negó a recibirnos. La Comisión de Finanzas se negó a recibirnos. Tuvieron al zángano del procurador encargado, el procurador especial, hasta anteayer, perdiendo todos los juicios de la República, perdiéndolos a propósito, porque le convenía que sus ex empleadores, cuyos contratos le ocultó a la Asamblea Nacional, que le hizo fraude a la República, ese señor lo denunciamos y fueron incapaces. Y tú recuerdas, Vladimir, y esto es bueno que lo recordemos, a nosotros y a mí en lo personal, el diputado de Voluntad Popular, el cómplice que en mala hora se burló de los falconianos, dijo barbaridades en tu programa contra mí. Tú tuviste la gentileza de decirle, bueno, pero hagan un debate. ¿Y qué se hizo ese diputado? ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hizo José Guerra, el diputado de Primero Justicia? ¿Qué se hicieron, Vladimir? ¿Dónde están? Escondidos, porque no es estar en el extranjero. Tú puedes estar en el extranjero. Tú sabes que yo estoy en el extranjero ahorita. A cualquiera lo agarra y con esta pandemia, bueno, ni hablar, pues la dificultad de trasladarse. Pero se escondieron desde el punto de vista comunicacional, porque han actuado como unos bandidos. Han sido indolentes y tienen responsabilidad criminal en la muerte de niños, en el hambre de los venezolanos. Ahora una pregunta, Jorge. Con el diésel. Jorge Alejandro, tú que tienes todas esas pruebas, al día de hoy, luego de que ha surgido ha resurgido esta información con lo que hemos visto en la prensa a propósito del caso de Roland Carreño, ¿qué piensas hacer con esa información? Nosotros vamos a insistir. Nosotros el año pasado solicitamos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que llevase adelante una investigación. O sea, y cuando digo nosotros, eso lo encabezó Henry Falcón, esa solicitud. Y hace 2 meses atrás nos dirigimos a los tribunales federales de Delaware, como tú bien sabes, y tuviste la gentileza también de comunicarle esto al país. Le solicitamos también a esos jueces federales que están a punto de terminar de ejecutar el remate de Citgo, que antes de rematar a Citgo hicieran justicia respecto al fraude cometido por el procurador y por toda esta gente que tienen esos manejos dolosos, criminales
contra el país. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahora? Pues vamos a insistir en esto. Una pregunta, Jorge Alejandro. Bueno, se supone que esta Fundación Simón Bolívar debe estar registrada en Estados Unidos, ¿verdad? Se supone que es una fundación que tiene su base allá. Sí. Ajá. Un tribunal puede ordenar que se verifiquen los ingresos y egresos, los gastos, etcétera. Eso se puede hacer, obviamente. Eso ¿Está ocurriendo? ¿No ha ocurrido? Eso, de nuevo, eso no ha ocurrido, pero eso debe ocurrir y eso es parte de lo que nosotros ahora, vamos a decir, vamos a seguir alimentando estas denuncias nuestras, porque además, vamos a decir, el gobierno de la Asamblea Nacional dijeron que había una serie de crímenes que se habían cometido antes de que ellos se ocuparan de la fundación, es decir, cuando estaba en manos de Maduro y de Chávez. Bueno, los venezolanos tenemos derecho a saber qué ha pasado con esas investigaciones y también tenemos derecho a saber qué ha pasado en estos meses, porque esa es una fundación que está exenta de impuestos en Estados Unidos. Entonces tiene que rendirle cuentas tanto al fisco norteamericano como a nosotros los venezolanos como causahabientes de esto. O sea, nosotros no nos vamos a quedar mirando para el techo. Una pregunta. No se trata de lo que... Ajá. Te pregunto si se ha dicho que hay una especie de bloqueo de los fondos por parte de la OFAC para que cualquier movimiento de recursos del Estado venezolano que está en manos del llamado gobierno interino sea movilizado. ¿Eso no aplica en la Fundación Simón Bolívar? Es que eso es, de nuevo, mira, esta gente lo que ha hecho es decir una mentira encima de la otra. Eso no, o sea, Citgo, por Citgo pasan, para que los quienes nos escuchan lo entiendan, Citgo maneja 1 de cada 10 litros de gasolina que se usan en Estados Unidos. Citgo, todos los días por Citgo pasan $50 millones. Eso es una cantidad enorme de dinero diaria. De manera tal que si algo ha tenido el gobierno interino de Guaidó, ha sido lo que llamamos en otros en criollo, ha tenido manga ancha para manejarse, porque eso ha sido una especie de caja chica, lo que han utilizado. Así lo han utilizado como caja chica. Y ahí están las renuncias, porque, o es que uno se chupa el dedo. Ahí no están las renuncias de este señor Luis Pacheco y el otro, y de Alejandro Grisanti. No renunciaron. ¿Y por qué renunciaron? Porque estaban muy ocupados. ¿O porque es muy malo ser presidente? Eso no, porque vieron que se estaban viendo envueltos en una serie de cuestiones con las cuales ellos perfectamente podían no estar de acuerdo. En el caso, por ejemplo, de algunos y en el caso de otros, porque no se consideraban que estaban recibiendo suficiente en esta piñata en la que se convirtió nuestra república. Entonces, no, nosotros sí, tanto desde, en lo personal, o sea, voy a insistir en esto, el partido nuestro, Avanzada Progresista, va a insistir en esto, el presidente del partido, que es Henry Falcón, va a insistir en esto. Entonces, nosotros somos venezolanos comprometidos con y los amigos nuestros, también los amigos de nuestro partido también, y todos los venezolanos, porque entendemos con indignación que Venezuela no merece esta violación a la que está siendo sometida diariamente por unos y por otros. Venezuela no merece eso. Los venezolanos, Venezuela merece mucho más. Venezuela merece progreso, alimentación adecuada para sus niños, paz para sus ancianos. El país está ahorita con unas pensiones de hambre, sin gasolina, sin electricidad. ¿Fruto de qué? Por un lado, fruto de una concepción errada de la política y de la economía, una concepción, entender la economía como con unos conceptos primitivos, como fue el caso de Chávez y de Maduro, combinado con el empeño criminal de un grupo de venezolanos que en mala hora se hicieron del control de la Asamblea Nacional. Yo los he calificado a esos grupos como los malnacidos, la mala hora. Eso no hay otra manera de calificarlo, Vladimir. Y yo quisiera, pongo a la orden en mis redes sociales, con @madrugonazo en el Twitter, que es lo que más uso, para discutir todos estos temas y para llamar la atención sobre cómo hoy se ocultan los
los responsables de este asunto, ¿cómo no dan la cara? ¿Cómo no dan la cara? Porque tú habrás visto, Vladimir, que tú los llamas y no te dan la cara. Bueno. Entonces, esa gente no merece ser llamados venezolanos. Se nos acusó a Francisco Rodríguez, a quien muchos venezolanos conocen y respetan, porque un joven venezolano, bueno, ya no tan joven, de la edad mía, pero un venezolano destacado con doctorados en Harvard, lo llamaron traidor a la patria, porque les dijo, van por mal camino, por ese camino no es, van a causar una ruina para el país. Y aquí estamos los venezolanos en estos momentos, a punto de perder sitio, con una PDVSA absolutamente destruida, todo, porque simplemente dos grupos ambiciosos, avariciosos, decidieron que primero están sus intereses personales, primero está, como lo dije y como ha quedado en evidencia, primero están desde las fiestas estas que se hacen en algunos hoteles lujosos, en el único hotel lujoso que queda en Caracas, fiestas que es lo que llaman es a dolor, a quienes las ven desde abajo, desde el Valle de Caracas, y miran hacia el Ávila y ven esos fuegos artificiales y cosas de gente que pareciera que celebran la miseria por la cual erigieron sus fortunas. Y por el otro lado, pues estos grupos que en Madrid, en Miami, etcétera, piden una invasión contra Venezuela, sanciones contra Venezuela, mientras ellos beben champaña y whisky y se hartan de langosta. Esa es la realidad. Muchas gracias. Contra eso vamos a luchar, no con palabras como tú lo dices, sino como lo hemos venido haciendo. Muchas gracias, Jorge. En cortes y en denuncia. Gracias a ti. Gracias, Jorge Alejandro Rodríguez. Gracias por atendernos. Bien.